Los resultados que obtienes siempre son producto de tus acciones y de tus conductas. Tus conductas y acciones siempre son controlados o pueden ser influenciados por tu actitud y por tus pensamientos. Tus pensamientos, sin embargo, se pueden mover en base a la voluntad. La voluntad, sin embargo, se mueve en función de tus creencias. Y el problema con las creencias es que muchas veces ni siquiera sabes cuáles son, mucho menos sabes de dónde vinieron. Las creencias están ahí, no sabes cómo llegaron, pero te pueden hacer que te muevas en piloto automático si no eres consciente de ellas. Las creencias también te pueden hacer triunfar y te pueden incluso imposibilitar o incapacitar para toda tu vida. En mi caso, cuando yo tenía tal vez unos 5 o 6 años, no lo puedo precisar, me acuerdo que mis papás me pidieron que yo fuera ejemplo de mis hermanos siendo yo el mayor. Cuando a otros niños tal vez les hubiera entrado por un oído y salido por otro, yo lo tomé con mucha seriedad y lo tomé con muchísima responsabilidad. Y a partir de ese momento yo quería ser el mejor en todo. Quería tener las mejores calificaciones. Quería prepararme más que nadie, porque si no, no era ejemplo. Cuando no me resultaba así, me sentía culpable. Me sentía que no había cumplido con lo que yo quería hacer. Nunca me reflexioné si yo así quería mi vida. Simplemente la asumí y empecé a funcionar de esa manera. Incluso el resto de mi vida la planeé así. Yo quería ser un alto directivo en una gran empresa. No importaba cuál fuera la empresa, nomás tenía que tener 2 características, que fuera grande y que fuera muy importante. Me preparé y dije, yo voy a estudiar la carrera de Ingeniería Industrial, y eso estudié, decidí dónde quería estudiar, en qué universidad, la beca que quería obtener y planeé toda mi vida. Cuando ingresé a una empresa del tamaño que yo me la había imaginado, supe que mi plan estaba funcionando. 6 años después de haber ingresado a esa gran empresa, fui invitado a ser parte del cuerpo directivo de la misma y me convertía en uno de los 140 directivos de una empresa de 40,000 personas. No cabía de satisfacción, no cabía de felicidad, no cabía de orgullo. Me sentía que había logrado mi gran meta. Sin embargo, al mismo tiempo y de manera no esperada, empecé a sentir un vacío. Y ese vacío no sabía de qué se trataba, no sabía de qué era y no sabía para qué estaba ahí. De hecho, yo pensaba, seguramente va a pasar, seguramente es algo pasajero. Además, alguien que quiere ser ejemplo seguramente no se puede dar el lujo de pensar así. Lo dejé pasar, pero no desapareció, al contrario, estuvo ahí presente. Entonces, yo empecé a entender y a comprender que esa no era la gran meta de mi vida, que yo no había llegado a este lugar para lograr esa meta. Pero el problema es que ahora no sabía qué es lo que quería hacer. Según yo, había planeado mi vida y ser directivo en una empresa me iba a llevar 15, 20, 25 años o más. Y no lo había pensado de otra manera, que yo lo iba a lograr en 6 años. Esta desesperación que entró en mí, la desesperación, frustración y miedos de no saber ahora qué seguía, me hizo recapacitar en muchas cosas y se vinieron a mi mente preguntas cruciales. Yo estaba parado en una hermosa montaña, pero en la cima de ella, pero sabía que esa no era mi montaña, que tenía que ir a otro lugar, que tenía que moverme, pero no sabía para dónde. En mi mente se vinieron ideas, ¿y qué tal si me bajo de esta montaña y me subo a otra? ¿Y si tampoco es? ¿Y cómo voy a dejar esto que ya logré? ¿Cómo voy a lograr todo esto que tengo? ¿Cómo voy a dejar todo esto que he trabajado? Sin embargo, algo en mi mente me decía, Eduardo, si no eres pleno, ¿para qué quieres todo esto?
Y eso fue lo que me animó a cambiar, a moverme. Cuando todo el mundo, incluso yo, pensaba que ya había logrado todo, tenía que moverme, quería moverme. El problema es que no sabía cómo y no sabía para dónde. Empecé a abrirme a otras posibilidades, a otras oportunidades, a tener conversaciones con diferentes tipos de personas, a tener otras lecturas. Y un día llega una invitación para formar parte también de una dirección en una empresa del ramo automotriz. Yo sabía que el ramo automotriz era una industria altamente demandante, altamente exigente, pero que también tenía las prácticas y las disciplinas más avanzadas, entre las industrias más avanzadas del mundo. Yo entendía que esa podía ser una oportunidad para mí, pero me daba mucho miedo. Mucho miedo de no poder, porque yo era un ejecutivo muy especializado y al cambiarme de industria podría no poder con el nuevo reto. Me daba miedo intentarlo, mucho miedo. Pero entendí que si no lo enfrentaba, jamás podría saber y jamás iba a encontrar el verdadero lugar y la verdadera meta que yo quería lograr. Lo acepté. Tuve que trabajar a marchas aceleradas. Tenía que aprender mucho de la industria y tendría que dar resultados. También la empresa me tuvo paciencia porque entendía que yo no estaba en una industria similar o parecida. En esta industria tuve oportunidad de aprender mucho de la lógica empresarial, porque trabajaba muy cerca de los dueños de la empresa, de los socios. También tuve mucha oportunidad de aprender estrategia de negocios. También tuve oportunidad de moverme en cuestiones legales, en cuestiones fiscales, cuestiones contables, incluso en cuestiones que no tenían mucho que ver con lo que yo había pensado. Por ejemplo, temas como desarrollo organizacional, y me tocó liderar proyectos relacionados con eso, y posteriormente también incluso cuestiones de educación. Técnicas muy avanzadas de educación que tenían que ver incluso con aprendizaje acelerado, con grandes maestros a nivel internacional, porque nos estábamos preparando para crear algo diferente en la empresa. Finalmente, después de 6 años de trabajar ahí, me di cuenta que mi misión en la vida era ayudar a las personas y a las empresas a elevar su nivel de conciencia. Y decidí que eso iba a ser, y decidí que entonces abriría mi propia empresa. Y junto con mi esposa empezamos esa aventura de abrir nuestra propia empresa. Ahora tenía que prepararme más, porque ahora tenía que atender clientes de diferente forma. Y entonces, lo primero que hice fue estudiar desarrollo humano para prepararme yo como persona, para crecer yo como persona y para entenderme yo como persona. Posteriormente, coaching para poder ayudar a otros. Consultoría para poder ayudar a las empresas. Marketing y ventas, y más mi carrera de ingeniero industrial y todo lo que había aprendido en la vida, me daba cuenta que me estaba convirtiendo en un ejecutivo muy integral, un ejecutivo que podía entender muchos problemas de las personas y también muchos problemas de las empresas de diferentes disciplinas y de diferentes perspectivas. Tal vez no era tan experto en todas ellas, pero la lógica que se me había creado me posibilitaba otras oportunidades que antes no tenía. Ahora sí me sentía pleno, me sentía apasionado, me sentía donde yo quería estar y como yo quería estar. Me había reinventado y eso es lo que yo quería hacer en aquel momento, pero que no sabía cómo. Por eso, a todos los empresarios que estén aquí, yo les digo que chequen en sus empresas si tienen talentos que tal vez no están en el lugar correcto, que tal vez podrían tener un mejor desempeño en otras áreas. Y a lo mejor tenemos un contador que podría ser excelente en recursos humanos, pero que no se animan a moverse por perder lo que tienen, que no se animan a moverse por verse vulnerables, a entrar en un área, en una disciplina que no dominan. Y tal vez estamos dejando pasar gente que con pasión sería gente imparable. La gente con pasión es gente imparable. La gente se vuelve proactiva, la gente se vuelve con una energía inagotable y esa gente tal vez la tenemos ahí y no la estamos viendo. A todas las personas que están aquí les platico cómo yo logré este cambio. Número 1, reconocer que no estaba en el lugar que yo quería estar. No porque era malo, simplemente porque no era donde yo quería estar. Número 2, no lamentarme por eso, al contrario, yo entendí que esos eran algunos escalones en la escalera de mi vida y que me iban a servir para ir al siguiente nivel. Número 3, ábrete a oportunidades, ábrete a ver otras cosas que no ves normalmente, a escuchar cosas que no escuchas, a tener lecturas que normalmente no lees.
y enfréntalo, no te quedes ahí. Aunque te dé miedo, enfréntalo, porque eso va a ser diferente. La cuarta, no te quedes mucho tiempo más en ese lugar que no quieres estar, no porque sea malo, no porque no sea un buen lugar, simplemente porque no es el lugar donde tú quieres estar. Y no inventes ni te creas el mejor de los pretextos para quedarte ahí, porque es tu zona de confort y ahí no vas a crecer. La siguiente es, averigua cuáles son tus talentos. Y si no sabes cuáles son, pregúntale a la gente cercana. La gente cercana a tu familia, tus amigos seguramente te lo van a decir porque ellos los ven. Tú no los ves porque han vivido contigo toda tu vida y para ti es algo normal, es algo cotidiano. Pero cuando les pones atención a esas personas vas a saber cuáles son tus talentos y esos talentos más tu experiencia, más tu conocimiento te van a ayudar a encontrar tu pasión y te van a ayudar a encontrar tu misión en la vida. Y cuando encuentres eso, eres imparable. Y por último, yo les quiero decir, no se permitan, por ningún motivo, no vivir una vida con plenitud. Muchas gracias.